porque tenemos bastante material y porque más que eso, pienso proponerles que de las 16 horas, 10 las dediquemos a estas presentaciones y a discutir las presentaciones y 6 horas las dediquemos a que cada uno de ustedes piense cuáles son los problemas ambientales de su municipio, llámese San Zenón, los que hemos mencionado hasta el momento, digamos Tenerife, para poder visualizar no solo los problemas que tenga Santa Bárbara de Pinto, etcétera, los problemas ambientales, sino qué podríamos hacer, cuáles son las cosas que hay que hacer en cada uno de nuestros municipios. Mi invitación fraternal y entusiasta es que primero vamos a ver unas cosas de carácter teórico, pero son muy importantes para visualizar en qué anda el problema ambiental en el mundo, pero muy rápidamente vamos a ir concretándonos hacia los problemas del Magdalena. Y aquí es importante decirles que de todos modos, siempre tener un bagaje, tener un esquema teórico detrás le permite a uno visualizar más fácilmente, con más métodos, los problemas y las soluciones que puede ofrecer. Entonces, estamos muy contentos de pertenecer a la Escuela de Pensamiento, Formación Política y Gobierno de Fuerza Ciudadana. Creemos que es bien importante la revolución ambiental. Si queremos transformar hoy el mundo, lo ambiental cobra una importancia muy grande y por eso yo les voy a tocar varias cosas muy rápidamente. Una es la dinámica global actual. ¿Qué está pasando en el mundo actualmente? Orientado ciertamente un poco hacia los problemas ambientales, pero sin desconocer la profunda relación que tienen con todo lo demás. Ciertamente vamos a tocar esa secuencia que se está presentando, que es el COVID-19, pero el COVID-19 se origina por ya una descompensación de la biodiversidad, pero viene también la depresión económica producto de que llegue esta pandemia y no estábamos preparados para atenderla. Afortunadamente, en un año logramos que la ciencia, que el conocimiento científico pudiera desarrollar unas vacunas que están llegando ciertamente con mucha diferencia entre los países ricos y los países pobres, pero están llegando. Y vamos a ver cómo el mundo ha ido creciendo en contaminación ambiental, en calentamiento climático, en pérdida de la biodiversidad y en inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria va a ser una consecuencia hacia el futuro del calentamiento, de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación ambiental, y es por eso que tenemos también que atenderla con mucha urgencia, todos esos problemas ambientales. Y yo voy a tocar los temas ambientales, pero quisiera decirles que voy a referirme especialmente a los aportes de unas mujeres que han estudiado muchísimo el tema, porque siempre estamos acostumbrados de los hombres y los hombres y los hombres que dijeron esto y lo demás allá. Yo les voy a hablar de 4 mujeres que son extraordinarias porque han pensado el problema del mundo que estamos viviendo y vamos a podernos referir a ellos. También me voy a referir más adelante, no hoy, a un libro que acaba de sacar Bill Gates. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar de Bill Gates, el creador de Microsoft, pero es que lo uso porque nos da exactamente la visión de los grandes empresarios del mundo para poder entonces nosotros entender qué es lo que, lo que podríamos hacer nosotros desde el Estado, desde los ciudadanos, frente a lo que él plantea. Y obviamente todo esto va a girar en qué sociedad somos, qué sociedad queremos ser.
Es bien importante que pensemos eso, porque además el trabajo que les voy a pedir es precisamente sobre eso, es que ustedes me regalen en 2 hojas muy bien escritas, primero los problemas de cada uno de sus municipios, problemas ambientales principalmente, que pueden estar relacionados con otros, y las soluciones que ustedes creen que podrían presentarse. Pero no nos olvidemos que el siglo XXI lo han llamado el antropoceno. En las eras geológicas estaban el arqueoceno, el holoceno, etcétera, pero el antropoceno se define como la era geológica y se dice era geológica al referirse a los ciclos biogeoquímicos planetarios, cómo se produce el clima, cómo giran alrededor del globo, cómo transitan alrededor del globo los contaminantes y demás. Y entonces el antropoceno es la era de la historia del mundo en la cual la humanidad ya logró afectar esos sistemas planetarios. Antes no había pasado. Nunca habíamos logrado afectar el clima, nunca habíamos logrado afectar las corrientes marinas, nunca habíamos podido afectar, digamos, los vientos, todo esto, y estamos empezando a afectar todo eso. Y eso tiene unas consecuencias serias. Estamos viviendo un siglo muy veloz, cambio tras cambio, que genera incertidumbre, es un siglo complejo y también está generando, ¿por qué no?, mucha ansiedad, especialmente en los jóvenes. Y lo estamos viviendo, eh, eh, y lo estamos viviendo con todas estas manifestaciones de la gente que está preocupada porque no le está alcanzando los recursos, porque hay mucha desigualdad, pero lo importante es que también tenemos esperanza en la medida en que nos organicemos y avancemos. Quería recordarles entonces que estamos viviendo un siglo en donde la aceleración del conocimiento y la tecnología son abrumadores. La gente está durando más tiempo, está viviendo más tiempo, porque hay mejor salud, medicina muy avanzada. Miren lo que acaba de pasar precisamente con las vacunas. Incluso les recomiendo cuando puedan leerse un autor que se llama Harari. Les va a gustar mucho. Él ha escrito varios libros. Son fáciles de leer, pero interpreta muchísimo lo que están pensando los jóvenes, lo que están sintiendo los jóvenes hoy. Lo que él dice es que hay gente con mucha plata que quisiera vivir muchos más años y están pagando para que los busquen hacer más inmortales, que no se mueran tan rápido. Bueno, hay gente que le gusta vivir más y especialmente vivir sin enfermedades y hay muchos avances en ese sentido. Pero el resto de la población está sufriendo muchas dificultades, como estamos viendo con el caso de las vacunas. También estamos viviendo la transición energética. Hay toda una discusión. Por un lado, hay unos que... ¿aló? ¿Aló? ¿Sí están oyendo bien? Sí. Sí, ¿Aló? señor. Bueno, hay unos Sí, señor, sí, señor. que defienden, por ejemplo, el petróleo y el fracking para sacar más petróleo y más gas, y hay otros que defendemos que tenemos que movernos más rápidamente hacia los vehículos eléctricos, hacia los vehículos sin conductor, los vehículos autónomos. Pero hay más. Está la cuarta revolución industrial. Aló, y yo les voy a rogar que el que tenga prendido el micrófono lo apague, que lo apaguen para que podamos oír todos, ¿sí? Bueno, entonces, la cuarta revolución industrial es que son tales los avances de computadores, de informática, que están pensando en fusionarlos con todo. Por ejemplo, ya hay una tecnología que conecta chips al cerebro. Lo hicieron con un mono y encontraron unos resultados muy interesantes. Por favor, el que tenga el micrófono prendido, apáguelo. Apáguelo para que podamos oír todos bien y cuando les ruegue el favor de que intervengan, préndalo.
pero en este momento apaguémoslo todos. Y fuera de eso hay una gran diferencia en la inversión en educación, en investigación y en innovación entre países. Ahí tenemos un problema muy serio porque Colombia está muy atrás en la inversión en investigación y eso tiene unas consecuencias graves, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera cosa es que estamos viviendo un mundo en donde se aceleró el conocimiento y la tecnología, pero también estamos viviendo un mundo en donde la globalización financiera, especialmente financiera, cubrió todo el planeta. Y ahí están sucediendo dos cosas muy interesantes. Y es que mucha gente, por ejemplo, en la China, 750 millones de personas pasaron de pobreza a lo que se ha llamado estrato medio. Y eso es lo que se llama convergencia, que en un mundo que se está moviendo muy rápidamente, los más pobres se puedan acercar un poco al resto de la sociedad es muy importante. Pero también se está viviendo lo contrario. Y es que en muchos países estamos viviendo, por el contrario, la separación de los más ricos con el resto de la sociedad, y eso se llama divergencia. También estamos viviendo una enorme concentración urbana y una masificación de todos los sistemas de informática y comunicaciones. Pero en esa masificación también hay mucha robotización y automatización en las fábricas y eso está generando un desempleo crónico que lo que necesita urgentemente es prepararnos más para otro tipo de empleos, para buscar en dónde no estén, digamos, satisfaciendo las necesidades de los robots. Y hay muchísimos campos, uno de ellos, sin lugar a dudas, es el ambiental, es la recuperación de los ecosistemas, es la reforestación, es el cambio, como vamos a ver, de sistemas de ganadería extensiva por unos que se llaman sistemas agrosilvopastoriles. Entonces, hay muchas posibilidades y no las vamos a, no las vamos a desaprovechar precisamente para proponer que en el Magdalena hagamos cosas que le sirvan al resto de la gente que espera de nosotros alguna solución. Lo último es el cambio climático. El cambio climático y la degradación ecológica y ambiental. Hay enorme pérdida de la biodiversidad. 1 millón de las 8 millones de especies que hay en el mundo, de todo, de insectos, de animales, de plantas, de hongos, de todo eso, se ha perdido. Y es muy grave porque eso, en buena parte, para poner un ejemplo simple, las abejas que se están muriendo van a afectar seriamente la alimentación porque el 30% de los alimentos que comemos, de las plantas que comemos, están polinizadas por las abejas. Contaminación creciente, cambio climático, que es uno de los problemas que aparece con mucha fuerza actualmente, y la aparición recurrente de las pandemias, de las sindemias. ¿Qué es una pandemia y qué es una sindemia? Pandemia es cuando una epidemia se extiende por muchos países, pero las sindemias son las epidemias que cogen fuerza dependiendo de factores preexistentes. Entonces, por decir algo, la obesidad, la diabetes, el hambre también, es decir, la debilidad, todo aquello que sean enfermedades que hagan que entre más fácilmente la epidemia, hacen que se convierta en una sindemia. Obviamente la contaminación ambiental que vulnera la salud de la gente por los pulmones, pues predispone a la gente también a tener el caso del COVID, por ejemplo. Y finalmente todo esto en el marco de una necesidad creciente de agua, de alimentos, de energía, porque la gente está creciendo y vamos a pasar de un planeta que en el 2020 tenía 7.5 billones de personas a un planeta que en el 2050 va a tener 10 millones de personas. Entonces, simplemente quisiera, sin caer en los fatalismos innecesarios, decirles que tenemos unos retos grandes y
precisamente estamos aquí en esta oportunidad para ver cuáles son esos retos. Uno es el COVID. Estamos justo en el COVID. Y entonces nos están diciendo, lávese las manos y lo verá que todo está bien. No, el COVID nos está advirtiendo porque fue una descompensación en un ecosistema, saben, que proviene posiblemente de los murciélagos o del pangolín, el virus que estaba concentrado o contenido en esas poblaciones de animales dentro de bosques allá en el Asia, concretamente en la China, pues estamos encontrando que pasó a la cadena de humanos porque ya el virus no pudo ser contenido por el mismo ecosistema. Los ecosistemas, las especies se balancean entre todas y se mantienen en determinados ecosistemas precisamente porque hay ese balance, pero se desbalanceó y a través del murciélago posiblemente llegó ya a los humanos, hubo una transferencia a los humanos. Entonces, detrás del COVID está la recesión económica que todos estamos viviendo. Todos debemos estar sufriendo en alguna dimensión de las dificultades económicas que se producen cuando no hay actividad económica suficiente, pero detrás de eso también viene el cambio climático, que ustedes saben que es una preocupación de toda la humanidad, y el colapso de la biodiversidad. Y falta una ola que no aparece ahí y es el hambre. Cuando el clima cambia y entonces los cultivos ya no responden a las estaciones de lluvia y etcétera y de sequía, entonces viene también el colapso de la biodiversidad que no permite que especies como la abeja polinicen y entonces tenemos hambre, hambrunas. Eso es lo que tenemos que prevenir. Yo estoy simplemente llamándole la atención sobre los retos que tenemos en el Magdalena, porque es uno de los departamentos que más van a ser afectados por el cambio climático. Es un departamento maravilloso que tiene sol, que tiene vientos no tan importantes como los de La Guajira, que tiene suelos que deberían estar dedicados a la agricultura, como vamos a ver, y que hoy están principalmente dedicados a la ganadería extensiva de muy baja productividad. El 50% del departamento está dedicado a la ganadería y debería ser por vocación del suelo el 9%. Y en cambio deberíamos tener el 50% del departamento sembrado y hay solo el 9%, principalmente de cultivos agroindustriales, banano, un poco de café en la sierra, incluso café orgánico, que es bien importante, pero palma africana, banano principalmente, y son los cultivos preponderantes que son de carácter agroindustrial, monocultivos, y necesitamos que haya mucho más diversidad de cultivos para que haya seguridad alimentaria, por ejemplo, y para que podamos hacia el futuro exportar muchos productos que podrían venir de la agricultura orgánica, de la agroecología, de la que no tiene pesticidas químicos, sino por el contrario tiene controles biológicos. Entre las mismas plantas se protegen de ciertas especies de insectos que las atacan y demás. Tenemos que desarrollar la acuicultura, pero en serio, de varias especies en el mismo estanque, cachama, tilapia o cachico, pero a desarrollar también una alimentación que no sea de purina y que tenemos que traer de lejos y costosa, sino que podamos fabricarla porque reemplazamos la harina de pescado por la harina de insecto y esa harina de insecto la mezclamos con insumos naturales, con cultivos que tenemos allá, el ñame, la malanga, la yuca, cosas por el estilo. Tenemos que atrevernos a pensar para cambiar el modo en el que usamos el territorio, que está equivocado. En ese sentido, simplemente y para recordarles, discúlpenme que esté en inglés, pero es un repaso rápido para todos. Solo para que veamos cómo se está moviendo el mundo, porque a veces uno tiene ideas fijas, pero miren, por ejemplo, los 10 más grandes supercomputadores que miden una cosa que se llama petaflops por segundo, el primero está en la China. La China ha cogido una fuerza enorme,
33.86 petaflops por segundo, y el segundo es el Titán en los Estados Unidos con 17,59. ¿Qué ha pasado en los años desde el 70 para acá, desde el 65 para acá? Pues que se ha ido duplicando cada año la cantidad de transistores que caben en una CPU, en una unidad de inteligencia de cada computador, en el chip principal de cada computador. Es una barbaridad lo que se ha logrado. Y en ese sentido, les ruego que solo vean la figura que les voy a mostrar de arriba, la izquierda de arriba. Miren lo que ha pasado con los paneles solares, el costo por vatio. 1 kilovatio tiene 1000 vatios, solo para que nos acordemos. Una casa consume al día la potencia de 1 kilovatio por hora, 1 kilovatio hora, serviría para que una casa funcione las 24 horas del día, pero acuérdense que hay horas en que no consume. No consume, por ejemplo, de las 10 de la noche cuando todo el mundo se va a acostar hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Pero miren ustedes qué pasó de 1975 al año 2015. Yo estoy mostrándoles la gráfica que está a la izquierda arriba para que nos familiaricemos un poquito con las cosas que están pasando en el mundo. Entonces ustedes ven que en 1975, si ustedes suben, ese vatio valía $101.05 y había instalados muy poquito, 2 megavatios. 2 megavatios son, 1 megavatio es equivalente a 1000 vatios. Entonces, perdón, a 1 millón de vatios, porque 1 megavatio es 1000 kilovatios. Pero no se preocupen por esas cifras. Lo que quiero pedirles es que se den cuenta cómo de 1975 a 2015, es decir, ¿cuántos años pasaron ahí? Pasaron exactamente 40 años. En 40 años bajamos nada menos ni nada más que de $101 a 61 centavos de dólar ese vatio. Entonces está bajando enormemente el precio de las energías renovables. Y si ustedes ven la curva que se presenta a la derecha, es sobre los vehículos eléctricos a batería. Esto es lo que se llama un ejercicio de prospectiva. Forecast es pensar hacia el futuro. Hace muy poquito, hace 2 años, se pensaba que en el año 2030, y yo estoy probando, si ustedes pueden leer las gráficas, abajo en el eje horizontal, ustedes ven del 2009 al 2030, se estimaba hace 2 años, más o menos, que para el año 2030, el 12,5% de los carros que circularían en el mundo serían eléctricos. Pero esta curva acabó de ser cambiada hace 6 meses y con los nuevos adelantos, porque los costos de las baterías han bajado muchísimo, porque se están logrando unas baterías extraordinarias, se estima que en el año 2030 mínimo habría 25% de carros eléctricos en el mundo. Con esto quiero decirles, estamos viviendo un cambio muy rápido, pero miren ustedes las preocupaciones que tenemos que tener los colombianos. Si ustedes miren el mapa de la izquierda, ustedes ven que Latinoamérica está flaquita, tiene como anorexia. África está desaparecida, en cambio los Estados Unidos están gordotes, Europa está gordota. Y el morado intenso es Japón, la China es el verde y el amarillo es la India. ¿Qué es lo que este mapa quiere decir? Son mapas desfigurados para mostrarle a uno las proporciones en el mundo. Esto es el número de publicaciones científicas por habitante en cada año. Entonces es muy lamentable que América Latina produce muy poco en comparación con Estados Unidos, y miren Europa, de publicaciones científicas por cada habitante. Es decir, nosotros tenemos que elevar fuertemente nuestra capacidad de ciencia para poder entender qué está pasando, saber cómo funcionan nuestros ecosistemas y proponer cosas que nos sirvan para usarlos de manera buena
bien usados, sin dañarlos, pero también que nos produzcan más comida, más alimento que el que estamos produciendo hoy. Tristemente, ustedes ven a la derecha una gráfica de la inversión del gobierno de Colombia como porcentaje del PIB desde el 2010 al 2018 en ciencia y tecnología y en ambiente y desarrollo sostenible. Fíjense ustedes qué pasó con ciencia y tecnología. Desde el 2012 empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Ahorita está subiendo un poquitico del 2018 al 2020. ¿Aló? ¿Sí me están oyendo bien? ¿Y si están Sí, viendo bien? perfectamente. Sí, se ven ¿Sí? Sí, las señor. diapositivas. Bueno, Sí, señor. Perfectamente, jefe. por favor, siéntanse en toda la confianza. Si no entienden una gráfica, me dicen, oiga, profe, pare, Carlos, explíquenos bien esa gráfica que no entendimos tal o cual parte, ¿sí? Con toda confianza, porque yo estoy tratando de traer la información más reciente a nivel internacional para que podamos contar con esos elementos cuando salgamos a contarle a la gente lo que pensamos, lo que se tiene que hacer de la revolución ambiental en el Magdalena, pero que tenga argumentos también más amplios. Entonces, cualquier cosa, siéntanse en la absoluta libertad de preguntar, de cuestionar, de sugerir, de argumentar. Bueno, entonces, y miren en ambiente y desarrollo sostenible, como también, Profe, ¿cómo? Dime. profe, una preguntita ya que nos dio la oportunidad. Sí, Dígame, cuando se habla de desproporción del conocimiento, ¿va ligado directamente con el trabajo investigativo científico, o sea, o con la producción de artículos científicos? Esa es la relación que se da ahí en la desproporción del conocimiento. es solo, mira, te agradezco mucho la pregunta porque más adelante ustedes van a ver que el conocimiento no es solo el científico académico. Ya lo verán ustedes más adelante que yo hablo de que hay tres modos de producción del conocimiento. Uno es ciertamente el científico académico y ese está principalmente medido por el número de artículos científicos que se publican en las universidades, los investigadores, etcétera. Este es el que estoy mostrando como ejemplo. Es el número de artículos por habitante en cada país que se produce y miren la diferencia que se presenta ahí. Pero también hay otro modo de producción del conocimiento que es el empresarial, el industrial, y hay otro tercer modo de producción del conocimiento que es el conocimiento ancestral, el conocimiento de los campesinos, de los indígenas, el conocimiento ciudadano también. Ahí entre los ciudadanos se puede generar mucho conocimiento. Entonces, lo que hay que generar es un diálogo de saberes entre esos tres conocimientos, porque en el caso del departamento del Magdalena, que ustedes saben que tenemos ¿cuántas familias indígenas? ¿Cuatro o cinco? ¿Ustedes se acuerdan? Los Arhuaco, los Kogi, los Kamsá, los Chimila y ¿cuál más? ¿Me Los falta alguno? cancuamos. Cancuamos, perfecto, bueno, listo. Entonces, tenemos un conocimiento ancestral muy importante que hay que entenderlo, hay que leerlo, hay que interpretarlo. Esa es una de las riquezas del departamento, sin lugar a dudas, ¿cierto? Pero también una riqueza del departamento es el enorme talento. Profe, le faltó los guayú. No, los guayú son guajiros. En el departamento como tal, digamos, están estos que acabo de mencionar y en La Guajira están los guayú. Ah, ok, Pero ok, ok, sí, ok. sí, ok, bueno, entonces, pero son de la misma familia, todos son de la misma familia eh, eh, que es muiscas. Los muiscas, todo esto tienen los chipchas, los arhuaco son de la familia desde el punto de vista genético y cultural, son chipchas como los, porque en el Caribe colombiano estaban los arawak, los caribes y los chipchas, pero estos, los chipchas, tienen dos familias muy grandes que fueron los taironas y los muiscas. Hay un libro interesante que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, de Bushnell, que nos relata y nos cuenta todas estas cosas. Más adelante, cuando
vayamos más adelante en el curso, yo les voy a contar de dos proyectos que estamos desarrollando bien interesantes, uno con los indígenas Arhuaco, muy cerca del Parque Tayrona, y otro con los indígenas Chimila. Ustedes conocen que en Puerto Mosquito, ahí yendo hacia Minca, hay un sitio de una mini central hidroeléctrica abandonada. Ahí muy cerca viven los Chimila y hay una comunidad de campesinos, y entre la comunidad de campesinos y la comunidad Chimila estamos armando un proyecto que es revivir esa mini central hidroeléctrica para que la producción de energía se venda a SMAR y ellos tengan unos recursos importantes para poder convertir esa cuenca en una cuenca modelo de agroecología, de agricultura sin pesticidas, sin químicos, que produzca unos alimentos bien interesantes y además para restaurarla, regenerarla desde el punto de vista de los ecosistemas, y habría una escuela de cuencas sustentables, una escuela comunitaria integral de manejo integral comunitario de cuencas sustentables, y tendrían en cada una de sus viviendas una casa de huéspedes que es, ¿ustedes conocen los ecoapps del Tayrona? ¿Conocen los ecoapps del Parque Tayrona? Los que les dicen los ecoapps, que son unas cabañas de madera, ¿no? Sí, señor, hermosos. Bueno, No, señor. parecidas ellas tendrían en cada una de sus finquitas o de sus viviendas, tendrían una casa de huéspedes para que haya también lo que se llama el agroturismo y demás. Pero ya tendremos oportunidad de contar sobre esas cosas. Lo que quiero decirles es que estamos en este momento tratando de dar unas bases conceptuales. Esta gráfica es la gráfica más difícil que vamos a tener en el curso, pero es simplemente para que seamos capaces de visualizar. Aquí también me interesa entrenarlos a ustedes en la lectura de diferentes fuentes de información para que tengamos la posibilidad de estar informados de bastantes cosas que están pasando en el mundo. Entonces, esto lo llaman el gráfico del elefante. Les ruego que se imaginen un elefante con la trompa levantada, ¿sí? Y la oreja ahí está como levantada una oreja, ¿cierto? ¿Sí lo ven el elefante o se lo imaginan? Ustedes son magdalenenses, ustedes son Sí, señor. relacionados con Gabriel García Márquez. No se les olvide que Gabriel García Márquez decía que la realidad supera las fantasías en el Magdalena. Entonces les ruego imaginarse el elefante. Todos lo estamos viendo, ¿cierto? Está un poco serio ese elefante, pero bueno. Entonces, ¿por qué es importante que veamos esta gráfica? Para que entendamos qué ha pasado en el mundo en los últimos, aquí dice de 1988 al 2008, pero lo vamos a alargar al 2018 porque se ha comportado muy parecido. Entonces estamos hablando de ¿cuántos años? De 30 años. En los últimos 30 años en el mundo han pasado estas cosas y es importante que las entendamos. Si ustedes toman el eje X, les prometo que estas son las gráficas más difíciles y ya después vamos a ver cómo andamos mucho más rápido, pero es importante que lo entendamos estas gráficas. No se vayan a preocupar porque esto no es que yo les voy a poner un ejercicio de matemáticas, sino es la lógica lo que les quiero pedir que entiendan. En el eje X, es decir, el horizontal, ustedes ven de 0 a 100 y ustedes ven que hasta el número 70 todo está por arriba, todo está por arriba de una lineecita que está punteada que se llama crecimiento promedio. Entonces, todo eso significa que el 70% de la población mundial, especialmente la China y la India, no se les olvide que es que cada uno de esos países tiene 1.400 millones de personas. ¿Cuántos tiene Colombia? ¿Cuántos millones de personas tiene Colombia? ¿Aló? Aproximadamente 49 millones. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el 70% de la población del mundo, que es más o menos 6.000 millones? Crecieron sus ingresos, especialmente los de la China y la India, lograron que su crecimiento fuera el 80%.
Es decir, sí hubo una parte de la humanidad en estos 30 años que creció su ingreso, gracias a que había una apertura, un poco la globalización, muchas empresas grandotas se fueron a la China porque el gobierno chino abrió las posibilidades de llegar con compañías y esas compañías llegaron movidas por la posibilidad de empezar a vender ante 1.400 millones de chinos como demanda potencial pues enorme, pero además encontraron que había un pueblo educado y formado, que había ido a la universidad, que había ingenieros, que había tecnólogos, que había mecánicos que sabían muchísimo manejar máquinas. Encontraron un pueblo preparado para la inversión. Y eso hizo que subieran y subieran los ingresos, que es lo que aparece ahí. Pero ustedes me dicen, y entonces la cara del elefante, que es la que está bajando, ¿qué pasó? Bueno, un 10% de la población mundial experimentó una rebaja de sus salarios. Eran gente como en Detroit, en Michigan, los empleados de la Ford ganaban $35 la hora y tuvieron que salir, fueron despedidos y quedaron ganando $15 en McDonald's, cosas por lo que sea, $15 hora. Quiero aclarar que el crecimiento en la China y el crecimiento en la India no es de esas proporciones, porque el salario promedio en la China hoy es más o menos la sexta parte del salario promedio en los Estados Unidos y en la India la 11ª parte. Sin embargo, experimentaron un crecimiento impresionante de sus ingresos y eso sirvió mucho para que pasaran 750 millones de personas de la China que eran con mucha pobreza, pasaron a clase media, que le decimos, o a estrato medio de capacidad adquisitiva desde el punto de vista de recursos. Entonces, ¿y la trompa, esa trompa parada, qué pasó? Bueno, el 1% de la población mundial experimentó unos aumentos de su riqueza brutales. Bill Gates, Steve Jobs, perdón, todos estos, y Tesla, el de los carros Tesla, Elon Musk, todos ellos, gracias a su talento, a la invención, a la innovación, pudieron vender masivamente programas de computador, inventaron Amazon, está Jack Ma ahorita con Alibaba, que son los grandes ricos del mundo. Esa es la trompa del elefante. ¿Qué está pasando? Y esto es importante que lo leamos muy bien. Está pasando que, si bien es cierto que una gran cantidad de la población en el mundo incrementó su ingreso, casi que lo duplicó, el 80%, ¿sí? Pero era muy bajito, muy bajito. En cambio, los súper ricos que tenían miles de millones de dólares subieron casi al doble, 70% subieron. Entonces, en el mundo, la economía funciona de manera muy simple. Un país es capaz de generar tanto Producto Interno Bruto, PIB, supongamos que genera 100 en un año, pero eso es lo que puede generar todo el país. Cómo se lo reparten los ciudadanos adentro es otra cosa. Entonces, lo que ha encontrado Piketty, que ahí lo menciono, un señor Piketty, el autor de un libro muy famoso que se llama El Capital en el siglo XXI, es que los ricos, los súper ricos, están logrando generar más recursos más rápidamente, más ganancias que el resto de la sociedad, y entonces la ganancia de ellos es mayor, pero lo que puede producir el país es lo mismo, y eso significa entonces un menor crecimiento del salario del resto de la población. Entonces, ahí es donde se está creando una diferencia muy grave, pero aquí les muestro nuevamente en inglés, solo les pido ver la de la derecha abajo, se llama Un día de trabajo para los hombres y las mujeres. En promedio, un hombre trabaja 7 horas y 47 minutos en el mundo, y de esos, 1 hora y 30 minutos son trabajo no pago. Pero la mujer, por el mismo trabajo más o menos, tiene que trabajar 8 horas 39 minutos,
pero tristemente por lo que tiene que ocuparse de la familia, de los niños, del cuidado incluso del esposo, de mandarle la comida al esposo, etcétera. 4 horas 47 minutos es trabajo no pago. Aquí quiero resaltar que los ambientalistas sí que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el hombre y la mujer para buscar que se haga justicia, equidad de género, porque las mujeres son en muchas de las ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones, las mujeres pobres, por ejemplo, son las que tienen que ir a buscar el agua bien lejos, la leña bien lejos, para poder lavar los trastos, para poder cocinar. A la mujer le toca muy duro, de verdad. Esa es una reflexión ambiental importante. Las mujeres y los hombres tenemos unas diferencias sustantivas, no solo en cuánto nos pagan, sino también las horas de trabajo al día. Y eso es muy importante desde la teoría ambiental. Y es que quienes sufren más por el deterioro ambiental, porque la leña hay que irla a buscar más lejos, porque el agua se perdió de las fuentes cercanas y hay que buscarla más lejos, todos son las mujeres pobres. Pero miren otros datos. Discúlpenme, como les dije, que estén en inglés, pero es también retándonos a que es necesario que tratemos de entender en inglés mínimamente algunas cosas. Miren, esto se llama The Working Time Required to Buy an iPhone 6. Yo sé que ustedes están leyendo el tiempo requerido de trabajo para comprar un teléfono iPhone 6, que ya no están de moda según algunos, pero también los compramos. Yo creo que son buenos teléfonos y demás. Miren, mientras que en Zúrich, en Suiza, se necesitan 20 horas de trabajo y en Nueva York 24 horas de trabajo para comprarse un iPhone 6, que en su momento eran muy nuevos. En Tokio ya son 40 horas, en París 42 horas, en Berlín 43 horas, en Seúl, en Corea 57 horas, en Sao Paulo 109 horas. Miren la diferencia, ya 5 y pico de veces más que en Zúrich. En Beijing, en la China, 217 horas y en Kiev 627 horas. Entonces, también es cierto que la sociedad está aumentando mucho en inventos, en descubrimientos, pero la dificultad para adquirir esos es grande y en el mundo se está separando cada vez más los más ricos del resto de la población. Aquí vamos en calentamiento climático y nos estamos acercando hacia las 8 de la noche. Yo les voy a proponer lo siguiente, y es que vayamos hasta las 8:10, descansamos 10 minuticos y volvemos de 8:20 hasta las 9 a terminar. Entonces tenemos cambio climático, que es uno de los temas que nos interesan sobremanera. Lo rosadito que ustedes ven es la suma del calentamiento natural de la Tierra y del calentamiento que hemos creado nosotros con el efecto invernadero. No los voy a cansar con las explicaciones físicas del efecto invernadero, pero si alguien quiere y me pide, yo mañana le hago unas gráficas muy rápidas de qué es lo que ha pasado, de cómo entran los rayos solares a la Tierra y en la medida en que hemos ido produciendo contaminación por la combustión de los combustibles fósiles y se ha producido CO2, dióxido de carbono, que se acumula bien arriba en la atmósfera. Entonces los rayos solares entran a la Tierra y bastantes de ellos se reflejan, se devuelven y tratan de salir, pero ya llevan menos fuerza y no los dejan salir esos gases que se han acumulado. Entonces se forma el efecto invernadero y es que la Tierra se está calentando y estamos muy preocupados porque más allá de 1.5 grados centígrados vamos a tener unos daños gigantescos. Es bien importante que tengamos eso claro, pero quería mostrarles otras cosas para que no nos llamemos a engaño respecto a Colombia. De Colombia se dice que es el país más biodiverso del mundo, todas esas cosas, que es cierto, más biodiverso por kilómetro cuadrado, pero la verdad es que si ustedes ven aquí este mapa de rojos y verdes, el verde más oscuro es el que le dice a uno
que hay unas reservas ecológicas grandes. Entonces ustedes pueden ver que Brasil, Bolivia, Paraguay tienen reservas grandes de capacidad ecológica. Y en cambio Colombia ya tiene entre el 50 y el 100%. Los otros tienen de 100 a 150. Es la biocapacidad más grande que la huella que le estamos imprimiendo. Pero en Colombia, como tenemos los Andes y nos metimos en los Andes y prácticamente los deforestamos, queda muy poquito de los Andes sin deforestar. El Caribe también lo cambiamos muy rápidamente. Hace muchos años lo deforestamos, el bosque seco tropical, y es clarísimo que nosotros hemos golpeado bastante nuestros ecosistemas. Entonces ya no tenemos ese verde oscuro, sino un verde tenue. Y podríamos pasar a rosado como el caso de Venezuela, que ustedes ven al lado. Y de rosado sigue el rojo. El rojo es cuando la huella ecológica, la huella que ha hecho la humanidad sobre la biocapacidad es ya mayor. Entonces, rojo es que están en dificultad. La China está en dificultad, la India está en dificultad, un poquito menos, pero hay varios países como Italia, como España, que están en dificultad, y la China, véanla ustedes grandes. Entonces, no es que nosotros seamos el país que goza de la gran biodiversidad y demás y que no tenemos problemas. No, sí tenemos problemas. Ya ven ahí ustedes que estamos muy cercanos a pasar de ese verde tenue al rosado. Miren los conflictos ambientales, vean el mapa y en Colombia ustedes ven esa cantidad de conflictos, especialmente en la zona andina y en el Caribe, sin lugar a dudas, porque como el Caribe recibe desde la zona andina por el río Magdalena la contaminación, los sedimentos, entonces la Ciénaga Grande de Santa Marta está muy golpeada, por ejemplo. Esas son las cosas que tenemos que ver para ir armándonos un conocimiento y un entendimiento de los retos que tenemos. Y les voy a mostrar el último gráfico para que ya nos metamos en otros temas. Este gráfico se llama el índice del planeta vivo. Y lo que hace es que revisa el número o la población mejor de especies vegetales, animales y demás, que había en 1970 contra las que hay hoy, y fíjense ustedes que es lamentable cómo el índice es 100, pero esto no quiere decir que se hayan de 100 especies se haya bajado a 20 especies en Latinoamérica, no, es un índice para demostrar que estamos retrocediendo enormemente, que estamos bajando muy rápidamente de Latinoamérica, y el Caribe es la que más ha bajado. Con esto simplemente quiero decirles que el continente que más tiene que hacer en lo ambiental se llama Latinoamérica y el Caribe, el subcontinente, el que más tiene que hacer. Hasta aquí eran gráficas, hasta aquí eran cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna cosa que quiera que aclare? No, Bueno, todo va. profesor, Eso. me gustaría que de pronto usted nos compartiera esas presentaciones, pues porque son gráficas importantes que nos gustaría como analizar más el detalle, porque pues, las hemos visto así en un par de minutos y de pronto hemos quedado hasta sorprendidos por temas mundiales y datos estadísticos que nos ha dado que de verdad son de mucha importancia para nosotros. Bueno, estas presentaciones están colgadas en los archivos del curso, pero con mucho gusto, cuando les tires una mirada, las volvemos a discutir. Aquí voy a hablarles, vamos a parar a las 8:10 y 10 minuticos y volvemos, pero entonces aquí quería mencionar las 3 últimas cosas que son importantes que manejemos. No se preocupen si he pasado bastante información, ya volveremos a entender por qué tiene sentido lo que les estoy contando.
Pero miren este es todavía bien más interesante porque miren el último renglón. El Producto Interno Bruto sumado de todos los países llegó a 75 trillones en el 2007, hoy es como 115, pero en el 2007 hicieron un ejercicio, un señor Robert Costanza, que es un economista ecológico, y comparó lo que produce la humanidad frente a lo que la naturaleza le provee a la humanidad sin cobrarle, pero calculó esos costos. Por ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta o el río Magdalena producen una cantidad de peces que no le han costado a nadie, pero la naturaleza los ha producido. Si usted tuviera que ir a comprarlos o importarlos o lo que sea, le costarían un valor. Eso es lo que se llaman los servicios ecosistémicos, que un ecosistema le provee a usted sin que usted tenga que pagar algo. Eso es un servicio ecosistémico. Entonces los peces, por ejemplo, ¿sí? O la casa, o la madera, esos son servicios ecosistémicos. Pues bien, lo que encontraron Robert Costanza y su equipo, solo midiendo 19 servicios de 17 grandes ecosistemas, dio entre 125 a 145 trillones de dólares año. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza casi produce el doble de lo que produce la humanidad y no le cobra. Entonces, ¿por qué es un negocio? Si ustedes quieren ponerlo en esos términos, pero ya veremos que no es el único término. ¿Por qué es una gran decisión cuidar la naturaleza? Porque es que nos provee gratis muchísimas cosas. Pues para empezar, no se les olvide que nos provee a través de la fotosíntesis el crecimiento de todos los cultivos, ¿sí? Y eso que ellos no contaron ese ahí. Pero si ustedes se dan cuenta lo que significa ir y echar unas semillas y estar más o menos supervisándolas y ver si llovió o no llovió, y de pronto a los 3 meses o 3 meses y medio tener maíz, ¿sí? Sin que usted hubiera simplemente hecho más, sino su trabajito de sembrar y poner las semillas, y tiene maíz que puede vender o que puede consumir y no tiene que comprarlo. Esos son servicios de los ecosistemas. Lo que quisiera proponerles es que entendamos que, sumado todo lo que produce la humanidad en las fábricas, en los bancos, en los almacenes, etcétera, sumó 75 trillones de dólares. Pero cuando fuimos a calcular más o menos lo que produce la naturaleza, dio el doble. Entonces, a la naturaleza hay que cuidarla porque es el mejor negocio, es restaurar los ecosistemas, cuidarlos bien, y hemos hecho exactamente lo contrario. Hemos acabado con el bosque tropical seco, hemos acabado con las ciénagas, hemos acabado con el bosque, lo que se llama el montano bajo, el montano alto, todo lo que es el bosque andino, por ejemplo. Y ahí teníamos una cantidad de riquezas. Claro que hay que tener ganadería, pero en donde debe ser, en donde el estudio de suelos nos diga que debe haber agricultura, debemos tener agricultura. En donde el estudio de suelo diga aquí podría haber ganadería, pues ahí puede haber ganadería. Hoy en Colombia tenemos más o menos 36 millones, 37 millones de hectáreas en ganadería y deberíamos tener escasamente 12. Está 3 veces y media pasado la cantidad de sitios en donde deberíamos tener ganadería. Ah, pero ¿cómo ha sido? Entonces tenemos que disminuir el... No, ya vamos a ver con ustedes que hay sistemas como los sistemas agrosilvopastoriles que permiten que en vez de tener 0,6 cabezas por hectárea, pueda usted tener 2,4 cabezas por hectárea, con una productividad de leche excelente, con una carga, con un crecimiento de la carne por animal excelente, y eso haría que en esa misma hectárea, teniendo usted 2,4, 2,2 reses, pues libere otras 2 hectáreas que podrían ser para agricultura, que podrían ser para reforestación, entre otras cosas. Sembrar árboles cada día más va a ser más importante porque ya hay tecnologías que convierten la madera casi con la resistencia del acero. Hay tratamientos termoquímicos que podrían hacer que
termoquímicos y a presión que podrían hacer que la madera tenga unas resistencias muchísimo mayores. Vamos a dejar aquí, van a descansar 10 minutos, son las 8:10, a las 8:20 nos vemos y vamos a dar después 40 minutos de otras cosas que les van a llamar mucho la atención a ustedes. Vayan y descansen 10 minuticos, por favor. Préstame la llave, Julietica. Ahí. Sí. Esta. Sirve para arriba y para abajo. Para las dos llaves, para las dos. ¿Qué? ¿Estará encendida la luz? Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé. Te voy a dar una recomendación rápida. Cuando se haga popó, toca tener, no solo popó, sino que bien. Hay que tenerlo hasta que se vaya, porque tiene ese. Vaina, qué pena. Qué pena tan horrible. Espere a ver. Pero qué raro. Qué raro, Monchi, ya. ¿Qué? No, ya se fue, no debe ser. No, porque fue el minuto. Eso pienso. Bien, bien. Vale. Pero bueno, ya. Muchas gracias. Voy a llamar a Patricia y le digo que me quedo aquí. Ay.
Aló, 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 mi vida. Aló, ¿me oyes? Aló, ¿me oyes? Aló, sí, yo te oigo, ¿me oyes? ¿Tú no me oyes? Aló, ¿ahí me oyes? Sí, señor, perfecto. Ahí te mandé que ya le pagaron el ciber. Sí, señor. ¿Oyes? Sí, me acaba de datear Claudia Galindo. ¿Ok? Entonces acá es de arriba. Acá es de arriba, sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, eso te cuento. Bueno, eso te cuento. Sí, me quedo aquí para que esa no el hecho de Panachía. No, sí, no se te olvide pagar mi teléfono para que pueda funcionar, ¿sí? Bueno, ¿ya pagaste el colegio del chino o no? Bueno. Bueno, y el hombre, cómo le fue esta tarde el hombre? Sí. ¿A qué horas? Yo me fui a la 1. A la 1, perdón, ya. Bueno, muy raro. Bueno, ok. Sí, porque hubo un momento en que dijimos que yo lo esperaba y se venía conmigo. Sí, pero él volvió y yo lo vi que se conectó de nuevo. Sí. Sí, pero hay que tener mucho cuidado de no ser muy policivo, ¿no? Porque es viendo a ver qué es lo que no cumple, qué es lo que no cumple, qué es lo que no cumple. Hay que buscar una forma que no se convierta en tan policivo en la función de uno. Pues pienso yo, si estoy echándole cabeza, ¿cómo puede ser? Bueno. Sí. 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 Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno. Ah, sí, esos rompecabezas los rompecabezas son buenísimos. Sí, bueno. Y vamos a hacer la magia de los platos. Mi mamá creo que tiene unos platos plásticos que me van a prestar. Para que hagamos la magia de los platos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces estoy aquí. Bueno, ya tenemos lo de Cideter. Bueno, más o menos, sí.
Más o menos. Bueno, chao pues. Bye, bye. Que estés bien, bye, bye. Ay, no, pásame el hombre, pásame el hombre. Hola, el Mago Martín de Tenjo. ¿Cómo estás, Mago Martín de Tenjo? Ah, bueno, me alegra. ¿Pasaste bueno la tarde? ¿Montaste en bicicleta? ¿Sí? Bueno, te amo, hijo mío. ¿Con quién? ¿Ah, sí? Ah, muy bien, bueno, te felicito. Bueno, muy bien, que Dios los bendiga. Bueno, dime. ¿Qué? ¿Es qué? Bueno, ok. Que Dios los bendiga. Chao, preciosos. Bye, bye, chao. Los amo. Chao, bye, bye, chao. Bye, chao. Bueno, ¿estamos listos? ¿Aló? Sí, señor. ¿Estamos listos? Listo, profe. Listo. Bueno, ok. Entonces, miren. Naciones Unidas ha planteado el concepto de desarrollo sostenible, que tiene 17 grandes objetivos. El 1 es eliminar la pobreza. El 2 es que no haya hambre. Zero hunger. Eso quiere decir cero hambre. El tercero es good health and well-being. Buena salud y bienestar. El cuarto es educación de calidad. El quinto es equidad de género. Ese nos importa mucho en el Magdalena porque somos un poco machistas en ese departamento. El sexto es agua limpia y saneamiento. El séptimo es energías limpias y alcanzables. El octavo es trabajo decente y crecimiento económico. El noveno es industria, innovación e infraestructura. Vías, buenas fábricas o buenas empresas de producción. El 10 es inequidades, reducción de las inequidades entre los ricos y los pobres, menos inequidad. El 11 es ciudades y comunidades sustentables. El 12 es consumo y producción responsable. El 13 es acción para enfrentar el cambio climático. El 14 es la vida debajo del agua, es decir, los peces, los crustáceos, los moluscos, todo que las algas, todo eso. El 15 es la vida en la tierra. Ahí tienen que ver los suelos. Los suelos son muy importantes, preservar los suelos, cuidar los suelos, pero también toda la biodiversidad. El 16 es paz, justicia e instituciones fuertes, y el 17 son alianzas para cumplir estos fines. Entonces, cuando ustedes miran, dicen, no, pues es perfecto, es una maravilla. Eso es lo que tenemos que hacer, perseguir estos objetivos, y todos pensaríamos lo mismo. Y nos vamos a la definición que hicieron la Comisión Brundtland de 1987 a 1992, prepararon lo que va a ser la cumbre de la Tierra. Ahí trabajó una samaria, Margarita Marino de Botero, que fue la directora de Inderena. Es posible que ninguno de ustedes conozca lo que fue Inderena. ¿Alguno de ustedes le suena Inderena? ¿Alguien conoció al Inderena? No. Era el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y el Ambiente, y ella fue directora. Y ella hizo mucho por el país. Participó muy activamente en esa comisión que preparó la Cumbre Mundial de Río de Janeiro en 1992, que fue la cumbre hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué era lo que decían? Es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación actual sin coartar el derecho de las generaciones futuras
de contar con los recursos para satisfacer sus necesidades. Eso decíamos en 1992, ¿sí? Pero la verdad es que hoy la cosa no es pensar solo en las generaciones futuras, sino ya en las generaciones presentes, porque ya estamos viviendo temas muy delicados como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, que ustedes ya vieron al principio, y entonces ya no es un problema de futuro, vamos a ver cómo hacemos para que los hijos y los nietos tengan los mismos derechos, sino es ya, ahora, presente. Y en eso quiero mostrarles, esto que les voy a mostrar es fácil de entender, pero detrás hay un ejercicio estadístico enorme. Cogieron la información de esos 17 objetivos de 120 países durante 40 años. Entonces, para cada uno de los objetivos escogieron una variable que lo representara. Si ustedes ven a la izquierda hay una tabla. Entonces, el primer objetivo dice eliminar la pobreza en todas sus formas en todos lados en el mundo. Y escogieron un indicador que fue la proporción de gente que tiene menos de $1.25 por día. ¿Sí? Y cogieron para cada una de las 17 un indicador y lo buscaron en la información de todos los países durante los últimos 35, 40 años, de 120 países, y utilizaron una herramienta estadística que tiene de bonito que saca un gráfico. Ese gráfico que ustedes ven a la derecha, ese círculo que ustedes ven a la derecha, si todos estuvieran las flechas para el mismo lado, digamos, fíjense que hay 3 flechas para un lado y el resto, las otras 13 o 14 son para el lado izquierdo. Si todas las flechas estuvieran para el mismo lado, quiere decir que sí estaríamos avanzando hacia el desarrollo sostenible. Pero en esto de las flechas es lo mismo que cuando usted coge un carro y lo quiere empujar. Y entonces en cada esquina del carro le pone un lazo. Si todos los que tienen los lazos no tiran para el mismo lado, el carro no se va a mover. ¿Qué tal unos tirando para un lado y otros para otro lado? Bueno, lo que está pasando hoy en el mundo con el modelo de desarrollo que tenemos es que 13 van para un lado y 3 van para otro lado. ¿Y cuáles son los que van para otro lado? Ahí ustedes lo leen en azul, Protected Sea, la protección de los océanos. Hay otro que se llama Protected Land, la protección de las tierras, de los suelos, de la biodiversidad. Y hay otro que es emisiones de CO2, también para el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que esos van en contravía, que para que se pueda lograr disminuir el hambre, mejorar la calidad del agua, mejorar la educación, disminuir la violencia, disminuir la inequidad, mientras que todo eso está sucediendo de manera positiva, hay 3 que se están afectando, que son los que les acabo de mencionar. El modelo actual, lo que quiere decir esta gráfica, yo hubiera podido simplificar y decirles, no, hay una señora que dice esto, pero yo quise mostrarles a ustedes las gráficas, mostrarles el ejercicio estadístico y sus resultados para que nos familiaricemos con ese tipo de literatura. Esta señora se llama Victoria Spicer y encontró entonces que al revisar los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron estos 17, en 120 países, 35 años de información con esas variables que encontró para cada uno de los objetivos, una variable que fuera la que más lo representaba, y corrió eso en un ejercicio estadístico que le arroja esas gráficas. Si todas las flechas hubieran estado para el mismo lado, es decir, hacia la izquierda, quiere decir que sí estaríamos avanzando hacia el desarrollo sostenible. Pero encontró que 3 flechas iban para el otro lado. Entonces, el modelo actual de desarrollo en el mundo está causando una falsa sensación de sostenibilidad, porque ciertamente estamos mejorando en algunas cosas, pero hay 3 que se están dañando: la protección de los océanos,
la protección de los suelos y las tierras y las emisiones de CO2. Es decir, no vamos avanzando hacia un desarrollo sostenible. ¿Queda claro? ¿Está fácil de explicar con esta gráfica? ¿La comprendieron o quieren alguna explicación adicional? ¿Aló? Es más sencilla de lo que parece. Es simplemente que si todas las flechas fueran para el mismo lado, la cosa estaría funcionando bien. Pero hay unas flechas que van para el otro lado, 3 de las 16 que están aquí, porque la 17 es coordinarse entre todos y esa no fue medida. Pero lo importante es que ustedes vean que hay elementos, o mejor instrumentos matemáticos y estadísticos que nos pueden decir si sí estamos siendo sostenibles o no. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Muy confuso? Sí, profe. Sí, está claro. Bueno, Está ok. claro, Entonces, les voy a mostrar otro todavía de otra mujer muy interesante. No miren el de la izquierda, solo nos vamos a concentrar en el de la derecha. El de la derecha se llama la rosquilla. Ella encontró una forma de explicarnos de manera sencilla lo que hay que hacer en el verdadero desarrollo, porque hay mal desarrollo y hay buen desarrollo. El mal desarrollo es este que les mostré, porque aparentemente todo está mejorando, pero hay 3 que se están deteriorando. El buen desarrollo hacia el futuro, ella dice, miren, se equivocaron cuando nos dijeron que el éxito económico era que todo el mundo consumiera más y más y más, y la acumulación privada sin límites, porque el planeta aguantaba todo. Pues no, estamos comprendiendo por fin que el planeta es finito, que el planeta no aguanta más, que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hagamos, porque si seguimos consumiendo, contaminando, gastando energía en la forma en que veníamos, en combustibles fósiles y demás, no va a aguantar el planeta. Entonces, los invito a que veamos la gráfica de la derecha. El círculo interno, o sea, el círculo interno de la rosquilla, ustedes pueden ver que tiene unos rojos que no llegaron hasta ese círculo interno. Son las deudas que tenemos con la gente en salud, alimentos, ingresos, educación, derecho a opinar y a votar, trabajo, energía, equidad social, equidad de género, salud. Todo eso es lo que nos está faltando porque no debería haber esos rojos por dentro del círculo interior. Pero por otro lado, entonces, así como hay unos mínimos de dignidad y calidad de la vida que deben cumplirse y que no se están cumpliendo porque ahí se ven los rojos, adentro, también hay la rosquilla tiene un círculo exterior y son los límites de la naturaleza. Estamos pasados en cambio climático, en pérdida de la biodiversidad, en conversión de suelos que deberían ser forestales, que deberían tener cobertura forestal, y estamos pasados en la carga que le estamos poniendo por los agroquímicos que echamos de nitrógeno y de fósforo a las aguas y las estamos contaminando. Esto es la síntesis del modelo que tenemos que pensar, y es que nosotros tenemos que entender hasta cuánto resisten nuestros ecosistemas y no vulnerarlos, no sobrecargarlos. Es como sobrecargar un camión. Sobrecargue un camión y en una bajada le revienta los frenos y lo daña totalmente. Y tampoco podemos tener un mundo en el cual haya gente que no tenga unos mínimos de dignidad y calidad de la vida. Esta gráfica de la rosquilla es bien interesante porque es lo que se llama una metáfora. Una metáfora es un ejemplo fácil que nos permite sintetizar en pocas palabras o en una imagen lo que creemos que hay que hacer. ¿Está comprendido en la economía de la rosquilla? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Perfectamente. Bueno, ok.
Hay otra mujer maravillosa, esta que les dije se llama Kate Raworth, la de la economía de la rosquilla. Ustedes me dirán que solo mujeres extranjeras. Bueno, en primer lugar, concédanme que esta discusión desafortunadamente se está dando con mucho más fuerza hacia afuera, aunque ya les voy a mostrar algunos latinoamericanos y colombianos, pero encontré que estas son las que en este momento están causando mayor impacto en la discusión conceptual de lo que debe ser el desarrollo. El desarrollo no puede seguir siendo crezcamos sin límite, consumamos y desperdiciemos sin límite, apropiémonos individual y privadamente de la riqueza sin importarnos los demás, porque eso desbalancea la sociedad y los ecosistemas. Entonces, esta es la economía de la rosquilla. Y hay otra mujer fantástica que se llama Elinor Ostrom, el gobierno de los bienes colectivos. Para que no tengan que leer todo eso, simplemente ella lo que dijo fue, miren, muchas veces es mucho mejor los acuerdos colectivos para proteger los recursos naturales que la propiedad privada. Muchas veces se cree que la propiedad privada, al tener cada uno su finca, cada uno protege su ecosistema, y ella demostró que, por ejemplo, en el caso de los ejidos en México, había una enorme conciencia de la colectividad solidaria, comunitaria, de proteger lo que es de todos. Entonces podían hacer acuerdos de que en un enorme terreno lleno de pastos, cada uno iba a poner solo 2 vaquitas para que no se acabara el pasto, para que no deterioraran el suelo, y de esa manera todos pudieran tener alguna entrada de leche y de carne, y todos vivían en mejores condiciones. Otra cosa hubiera sido lotear eso y cada uno con pedacitos, y no hubieran alcanzado a tener lo que tenían colectivamente. Entonces, ella nos enseñó una cosa muy interesante, siendo científica política, no economista. Fue la primera mujer que le dieron el Nobel en economía porque fue impecable su demostración de eso que les acabo de mencionar. Entonces, yo quería resaltar que las mujeres en los últimos 20 años nos han regalado formidables avances. Una, Spicer, cuando dice no es sostenible de esta forma el desarrollo. Está Kate Raworth, que nos dice mucho cuidado, hay que saber los límites de los ecosistemas y no vulnerarlos, pero igualmente hay que cumplir con unos mínimos de calidad y dignidad humana. Y obviamente está Elinor Ostrom, que ya les mencioné en qué consiste. En este momento son las 8:40 y yo sí quisiera invitarlos, voy a frenar aquí un momento, porque me parece muy importante que nos conozcamos, lo que estábamos haciendo al comienzo, para yo rápidamente saber de dónde vienen ustedes, cuáles son sus expectativas sobre este curso, que es importante que la sepamos, y sobre todo, cuando digo de dónde vienen, tienen un poquito la oportunidad de contarme, de ilustrarme. Yo he estudiado esto, estoy trabajando en esto, vivo en el municipio de Pibijay o el que sea, para que podamos irnos orientando en cuáles podrían ser los mejores ejemplos para ustedes en lo que nos resta de las horas. Hasta el momento he tenido la oportunidad y el placer de conocer a Yulisa, que es de Santa Bárbara de Pinto, que estudió contabilidad, trabaja en un colegio. Está William, que es nuestro monitor, que estudió negocios internacionales. Está está Mirta, que es modista, hace 12 años está con el movimiento, que vive en Santa Marta. Muy interesante lo de que esté en este tema de las confecciones y demás, porque creo que ahí hay unas posibilidades muy bonitas también de participar en la sustentabilidad. Está Doraliz, que es fisioterapeuta, que trabaja en el Hospital de San Zenón, y está Daniela, que nos había contado que era de Tenerife, que es de Tenerife, tecnóloga en farmacias, y que está haciendo una labor muy interesante de decoración, manchetas con materiales reciclables. Hasta aquí vamos. Entonces, regálenme más nombres. Daniela Hernández, ¿cierto? Fue la que mencioné ahorita, ¿es correcto? Bueno,
¿Quién más nos cuenta muy Así brevemente? es, profe. Bueno, cuéntenme más, otras personas. Gracias. Hay una opción de levantar la mano. Levanten la mano y el docente les va dando la palabra. Bueno, William, si quieres tú vas administrando lo de las manos y yo voy, tú vas diciéndome quién va a hablar y vamos a andar. ¿Quién sigue? Jenny Santrich. ¿Quién? Jenny Henry Santrich. Santrich. Listo. Ok, Henry, háblame. Buenos días, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? Mi nombre es Henry Santrich, soy de Ciénaga, Magdalena. Soy abogado. Sí. Ejerzo mi profesión. Sí. Y estoy en el movimiento hace un año. Ya, muy bien. Ok. ¿Estás desde el comienzo de hoy? Sí. ¿Has podido Sí, oír? Sí. Ok, Henry. ¿Quién sigue? Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Rápido para que podamos. Indira Mario Narváez. Jiménez. Mario Jiménez. Dale. Buenas noches, profesor. Habla con Mario Jiménez Rodríguez. Sí. Vivo en el municipio de Santana, Magdalena. Sí. Bueno, llevo en el movimiento aproximadamente desde que comenzó la campaña Gustavo Petro y todo el proceso de Gustavo Petro y todo el proceso de nuestro gobernador. Ajá. Y bueno, estoy aquí pendiente de todo lo que se está enseñando y muy motivado. Gracias. Ok. Gracias, Mario. Sigue. Alexis, por favor. ¿Alexis qué? Buenas noches, Alexis Guerrero. Alexis Guerrero. Les hablo desde Varela, corregimiento de Zona Bananera. Mi esposo y yo somos pastores cristianos en este corregimiento y pues también tengo un trabajo social con las mujeres de emprendimiento. Estamos tratando de formalizar todo esto con nuestra gerente de juventudes de Zona Bananera y estamos tratando de sacar adelante algunos proyectos como son jabones artesanales. Entre esos estamos tratando de que esos jabones tengan incluidos el guineo como base. Así es que estamos trabajando un poco en esto. Estoy en el Movimiento de Fuerza Ciudadana apenas hace poco tiempo, pero movimientos izquierda tengo muchos años, soy liceísta, entonces de ahí vienen mis tendencias también revolucionarias del cambio. Muy bien. Muy bien. Óyeme, Alexis, cuando mencionas cuando mencionas lo de los jabones, ¿estás haciéndolo por saponificación de grasas, de No, aceites usados o de qué? ¿De dónde es no, la base? bases de glicerina, o sea, hacerlas Sí. desde cero, las bases de glicerina, o sea, Pero claro es que también se glicerina. pueden hacer en Sí, se pueden hacer en saponificación en frío, combinaciones de grasa, pero los que estamos trabajando es más que todo son las glicerinas vegetales, que son a base de aceite de coco, y las comerciales, que son una mezcla de alcohol con soda cáustica. La cáustica, Que es sí. lo que hace una especie, una saponificación, pero no como las tales en frío, que son otro Sí. proceso diferente. Entonces estamos Sí. tratando de incluir, porque por lo menos, bueno, para mi preferencia las glicerinas son mucho más fáciles y tienen mucho menos tiempo de curado, porque se pueden utilizar al día siguiente. De Sí. incluir una base en la misma creación de la glicerina del guineo, que se puede hacer. Estoy en eso con un asesoramiento de mi profesora. Estamos tratando de Bien sacar un interesante, producto que ¿no? sea, sí, Sí. claro, que sea muy propio de la Indira zona. Narváez, por favor. Sí, Indira. Buenas noches para todos, querido profesor Carlos Fonseca. Muy buenas noches. Gracias. Mi nombre es Indira Narváez, soy de Guamal, Magdalena. De Guamal. De Guamal, sí. Tengo el placer de conocerlo personalmente. Sí. Pues soy la esposa de su amigo Armando. Claro, de Armando Torres, el Así médico es. notable.
Nosotros tenemos a Armando Torres, fue secretario por un tiempito de desarrollo del departamento, pero ahorita es el subsecretario de Desarrollo Rural de Santa Marta. Él es médico, pero también es empresario. Él tiene unas buenas hectáreas con su familia, con su hermano, de cultivos de naranja pomelo, ¿cierto? De toronja, naranja, tangelos. Sí, ahí en Guamal. Sí, los productores de pomelo más grandes de Colombia. De Colombia. Sí, sí, en Magdalena, sí. Sí, sí, está muy bien, Indira, qué gusto tenerte. Muy bien. Qué gusto estar con usted aquí en la clase. Sí, ¿Qué profesión tienes tú? Contadora pública, sí. Trabajo en el hospital de aquí de Guamal. Soy en el movimiento aproximadamente desde la consulta por el sí. Y pues no, mi expectativa es el crecimiento en conocimiento. Ahorita estábamos aquí como Armando escuchándolo y espectacular y toda esa riqueza de conocimiento que posee, pues absorberla en la mayoría. Muchísimas muy gracias. Bien. Un abrazo, Indira. Carlos Batista. Carlos Batista. Dale, Carlos. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Carlos Elkin Garcés, soy de Buenavista. Oye, no te estoy oyendo bien, Carlos. Tocayo, no te estoy oyendo bien. Aló. Buenas noches. Dale, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Simba, soy del municipio de San Sebastián de Buenavista. Abogado. No. Soy militante hace 2 años aproximadamente y por una de las Fuerzas Ciudadanas en San Sebastián. Y encantado de estar decidido y de ser parte de esta escuela y aprender nuevos conocimientos, la transformación del campo, a nuestra generación futura unas más efectivas. Muchas gracias. Óyeme, Carlos, ¿de qué municipio eres? San Sebastián de Buenavista. De San Sebastián, listo, ok. Listo. ¿Quién más? Orlando Pérez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, desde niño hago parte del movimiento alternativo. Tengo aproximadamente 5 años de parte de Guardia Ciudadana, de profesión comunicador social de la Universidad de Pamplona, pero seguir siendo y construyendo de las bases casinos. Estoy acá en el ¿no? Bueno, la alternativa con la escuela es a pesar de todas las dificultades que ha generado esta pandemia, la virtualidad también nos ha acercado, y un ejemplo de ello es esta escuela, tiene una gran dirigencia a nivel nacional en el mundo alternativo, y formar cuadros juveniles, diferentes territorios, eso fortalece en aras de construir un país diferente. Gracias, profe, y a todos. Orlando, ¿de qué municipio eres? Está muy regular la comunicación. San Zenón, Magdalena. ¿De dónde? ¿San Zenón? San Zenón, Magdalena. Perfecto. Ok. Bueno, ¿quién más? Dale. Profe, ahora viene Janet Montoya. Buenas noches. Mi nombre es Francis Janet Montaña, soy de Santa Marta. Soy madre líder de Familias en Acción, pertenezco al movimiento Fuerza Ciudadana. Hace poco hice un diplomado con la Universidad Antonio Larillo por intermedio del DAXA, y vivo frente al río Manzanares, y una de mis prioridades es ayudar a recuperar el río. Y también ahora con lo de esta pandemia, debido al terreno donde vivimos, queremos implementar lo del proyecto de huertas caseras, y en eso estamos, y implementando lo de también la compostería.
para hacer abonos orgánicos. Ya estamos en eso, pero todavía no hemos arrancado con el DAXA. Ok, Janet, gracias. Orlando Pérez. Orlando. No, Orlando ya había hablado, ¿no? De pronto problema. Bueno, seguimos. Alexander Scott. ¿Alexander qué? Buenas noches, profe Carlos. Buenas. Mi nombre es Alexander Scott Méndez. Yo soy de corregimiento de Orihueca, municipio de Zona Bananera. Hago parte del movimiento hace aproximadamente 3 años. Me desempeño como líder y delegado del movimiento. Soy estudiante de grado de Ingeniería Civil. ¿Qué más? Soy comerciante independiente, digámoslo así, comprometido con la causa, hoy tratando de sacar este diplomado adelante. ¿En qué comercias, Alexander? Por lo menos artículos, digamos, productos de desinfección para la casa, manejo cualquier tipo de, digamos, también negocios bananos en caja al mercado nacional. Ya. Exactamente. Gracias. Ok. Gracias, Alexander. Rafael Martínez. Buenas noches, profesor Carlos. Sí. Mi nombre es Rafael Martínez, vivo en Santa Marta, soy licenciado en Educación Física y soy militante del movimiento aproximadamente hace 3 años. Sí. Y contento de hacer equipo con ustedes y aprender de todo esto que nos lleva a la realidad y a tomar conciencia y hacer que los demás tomen conciencia de cómo debemos tratar nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales, profe. Perfecto, Rafa, muy bien. ¿Tienes un homónimo? Con tu mismo nombre han sido hasta alcaldes de Santa Marta. Sí, señor, ahí me dicen, los cuñados me dicen el alcalde. Pero Bueno, ok. Dale, alcalde. ¿Quién más sigue? Listo, profe. Jacinto Fontalvo. ¿Rafael Fontalvo o Jacinto? Jacinto Fontalvo. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es Jacinto Javier Fontalvo Miranda. Soy del corregimiento de Río Frío, municipio de Zona Bananera. Soy administrador público. Trabajo como facturador en el Centro de Salud de Río Frío. Muy contento, profesor, de escucharlo. Todo el tema ambiental, muy productivo para nosotros. Ya que con usted vamos a aprender muchas cosas. Hago parte del movimiento hace 2 años y medio, 3 años. Estoy aquí para aprender y para sacar este proyecto adelante. Gracias, Jacinto. Bendiciones para todos. Gracias, Jacinto. Todos estamos para aprender. Yo aprendo mucho en estas conversaciones. Sigue. Janet Montayo, creo que ya se presentó. Ya se presentó, Janet. ¿Quién más levanta la mano, por favor, de los que no se han presentado? Freddy Pacheco, profesor. Freddy Pacheco, adelante. Buenas noches, mi nombre es Freddy Pacheco Caballero, soy de Ciénaga. Soy egresado del SENA en mecánica automotriz, trabajo en el hospital de Ciénaga y soy pequeño productor en palma de aceite. Muchas gracias. Oye, pequeño productor de palma de aceite, ¿qué es ser pequeño productor? ¿De cuántas hectáreas? Tengo 5 hectáreas de palma de aceite. 5 hectáreas. Interesante, óyeme, Freddy. Después te hago un par de preguntas. En el desarrollo de nuestro tema te voy a hacer un par de preguntas. Bueno, ¿quién más? Siempre la orden, profesor. Bueno, muy bien, gracias. ¿Quién más no ha participado? Rafa Fontalvo no se ha presentado. Rafa, dale si quieres. Dale, Adelante. Rafa, tu micrófono. Adelante, Rafael Fontalvo. Carolina Londoño, adelante.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Londoño Posada. Les hablo desde San Zenón. Soy comunicadora social y bueno, estoy aquí trabajando en el área de comunicaciones en el hospital y apoyando al movimiento pues en todo lo que se necesite con respecto a las comunicaciones desde San Zenón. Y bueno, aprendiendo mucho, conociendo mucho de todas las personas que hacen parte del movimiento y bueno, ahora con la escuela, pues enterándome de muchas cosas más. Carolina, el que hoy es secretario de Desarrollo fue alcalde de San Zenón, Carlos, ¿cómo es que se llama el apellido de Bonilla. Carlos? ¿Ah? Carlos Bonilla. Claro, Carlos Bonilla, claro. Así es, aquí tuve la oportunidad de trabajar con él en el Sí. área de comunicaciones cuando pues Ya. estuvo como alcalde encargado. Sí, un hombre valiosísimo, joven, empeñoso, con ideas, con ánimo, un tipo muy valioso. Bueno, ¿quién Gracias. más? Sí. ¿Quién más Sigue, falta? buenas noches. Frank Suescum. ¿Quién? Frank Suescum. Buenas noches. Sí, dale. Mi nombre es Fran Alexander Suescún. Tengo 37 años, soy de la ciudad de Santa Marta y vivo en la ciudad de Santa Marta. Soy administrador de empresas, egresado de la Universidad de Pamplona y estoy muy contento de ser parte del movimiento. Yo empecé a ser parte del movimiento gracias a mi papá. Mi papá, desde los comienzos de Carlos Caicedo, cuando se lanzó a la alcaldía por primera vez y el movimiento empezó a tomar fuerza. Yo seguí los pasos de mi papá y bueno, aquí estamos, con ganas de aprender y con ganas de lo poco que uno puede aportar también al curso, hacerlo. Buenas noches. Perfecto, Franz. ¿Quién más? Rafa Fontalvo y adelante. Rafa, adelante. Rafa, no se te oye, Rafa, o soy solo yo. Así es, no se le escucha. Bueno, la haré yo ¿Quién más entonces. falta? ¿Quién no se ha presentado? Yo, profe. Adelante, Ferney. Buenas noches, mi nombre es Ferney Márquez. Les hablo desde la ciudad de Ciénaga. Laboro en el hospital como ventanilla única. Y les quería hablar un poquito de Ciénaga, pues porque obviamente hay cierto grado de que el ambiente no está, ¿cómo le digo? Bien, por decirlo así, porque hay muchas calles que no tienen pavimento, entonces llueve, se llena de mosquitos, malos olores, los drenajes se desbordan, entonces mal olor en las calles. Entonces yo creo que en Ciénaga también se necesita mucha ayuda y pues ya, solo quería aportar eso. Muy bien, muy bien, qué buen. Después vamos a irte preguntando más detalles, oye, sobre esa vaina. ¿Ok? ¿Quién más? Jacqueline no se ha presentado. ¿Qué otra persona no se ha presentado? ¿Quién? Sí, ya, espérate. Adelante, Ya. adelante. Dale, Profe, Jacqueline, dale, dale, Jacqueline. ¿cómo estás? Bendiciones para todos. Muy bien. Gracias por las capacitaciones. Gracias por las capacitaciones que nos han dado y estoy contenta con el movimiento. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿y de dónde eres? ¿De qué municipio, De Jacqueline? Santa Marta. Ya, Y listo. soy madre líder de Familias en Acción. Ok. Buenas Perfecto. noches. Adelante, Delia. Ok, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Muy contenta de esta capacitación, profe, pero quedé preocupada por el mapita. Bueno, deje presentarme primero. Mi nombre es Delia Marina Mesa. Soy secretaria de Junta de Acción Comunal de aquí de mi barrio, se llama Boulevard de las Rosas. Es un barrio muy grande y hermoso. Entonces,
de aquí de Santa Marta. Soy secretaria de la Junta, soy madre líder también del programa Familias en Acción, soy copa de la Secretaría de Salud. Ya. Entonces, oí en sus conferencias que son muy buenas, muy importantes, nutritivas para mis conocimientos y para llevarlos a mi comunidad. Pero con el mapa que usted nos mostró de ver cómo Colombia está en un color verde opaco. Entonces eso es bastante preocupante porque siempre nos decían que teníamos recursos, que éramos muy ricos en recursos, y veo como la zona de Brasil, la región de Brasil y de países así más aledaños tienen un color bien verde, entonces eso me dejó bastante preocupada. Bueno. Gracias por esta conferencia, profe, he aprendido mucho. Ok, Delia, querida. Bueno, ¿quién sigue? No, Rafa. Profe. Sí. Adelante. Rafa, adelante. Pero ¿por qué no se oye Rafa? ¿Qué será? Yo no oigo a Rafa. ¿Tú lo oyes, William? No, señor, no se escucha. Rafa, ¿qué será? ¿Por qué no chequeas tu audífono, Rafa? Profe, es en general. Creo que es mejor que lo desconectes y hables con el Que micrófono nos hables directo sin del el audífono de equipo. pronto. Y desconéctalo del aparato. A ver si nos... Si... ¿Nada? No se pudo. Bueno. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién falta por presentarse, Rafa, por favor? mañana te esperamos a ver. ¿Quién falta? Bueno, dejamos... Juliet Mendoza. Juliet Mendoza, dale, Juliet. Buenas noches para todos, compañeros. Soy de San Antonio, un corregimiento de Guamal, Magdalena. Soy estilista y hago parte de los jóvenes de Fuerza Ciudadana. Sí. Muy bien. ¿Dónde estudiaste estilismo? En un instituto en Guamal, se llama INCETEP. Perfecto. Sí, señor. Ok. Gracias. Bueno, ¿qué más? Profe. Díganme. Profe, ¿me escucharon? ¿Me escucharon? No. Mi nombre es Delia. ¿Delia Mesa? Hola, mi nombre es Delia. Ya te oímos. Sí, claro. Delia. Sí, Delia. Bueno. Tú dijiste que estabas muy preocupada por el mapa, que eres secretaria de la Junta de Acción Comunal de Boulevard de las Rosas, madre líder de Familias en Acción. Consideraste que la conferencia era nutritiva y muy preocupada por el verde opaco de Colombia. Ok. Gracias, profe. Ok, Delia, querida. Bueno, dime. Rafa, nos quedas debiendo para mañana. Nos quedas debiendo, Rafa, para mañana. ¿Está bien? Mañana nos vemos entonces. Si quieren, entonces suspendemos aquí. Los espero mañana a las 7 de la noche. ¿Okay? Profe, yo estoy levantando la mano. Nelson, dale, Nelson. Es que yo Adelante, no sé. Nelson. Bueno, buenas noches Dale, para Nelson. todos, compañeros. Mi nombre es Nelson Cano. Soy estudiante de 10º semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Magdalena. Actualmente me desempeño como apoyo de discapacidad de la Secretaría de Promoción Social de la Alcaldía de Santa Marta. Perfecto. Muy bien. Y cuenta, bueno, listo, Nelson. Muchas gracias. Ya te falta, ya vas a salir de ingeniero electrónico, ¿no? Sí, ¿Qué señor. estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de proyecto de grado?
el proyecto de grado creé una plataforma, Tienda Samaria, que busca impulsar productos y servicios de la ciudad de Santa Marta. Una plataforma web. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a suspender aquí. Buenas noches. Es un placer enorme. Estoy muy contento de estar con ustedes trabajando. Nos vemos mañana a 7 de la mañana. 7 de la noche, 7 de la noche. Chao, pues. 7 de la noche. Buenas Okay, noches. profe. Gracias. Feliz noche. Ok, Bueno, Rafa. gracias a todos los compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Bye bye. Chao.